Ahora sí. Miriam, un abrazo, creo que está ahí. Eduardo, Aarón, Jorge, Camilo, Carmen, mis padres, Jesús, Gustavo, a todos les mando un abrazo enorme. Sí, sí, está la fecha escrita en el coso, 5 de AF. Está siempre escrito todo. Gustavo, fíjate, 5 de AF, está totalmente escrita siempre. 5 de AF. Escribo siempre el doble calendario. Siempre escribo el doble calendario. Muy bien, muy bien. A todos muy buenas noches. Como dijo el amigo Eduardo, para mí ya no es 29, es 30, pero como para todos, no para todos, para muchos de lo que transmito es 29, diría para la enorme mayoría de la gente es 29, transmito así. Momento. Muy bien. Ahí está el amigo Mauricio. Un espectáculo. Muchas gracias, Mauricio. Cuento, mientras esperamos 2 minutitos que sean y media, el amigo Mauricio, ahí está. Ahí está. Se puso más pelo, Mauricio. Se pone pelo para... Ah, los auriculares. Pensé que era como un... Muy bien. Mauricio, aparte de que yo lo casé, lo cual no es que por esto me tenga bronca, sino que mucho cariño, muchos años fui moré de él y la vida hizo que nos reencontremos en Israel. Somos vecinos que vivimos muy lejos, a 120 metros uno del otro, y realmente recuperando una amistad que tal vez nunca se perdió, pero que la distancia y algunos viajes míos que no avisé hicieron que no continúe, y aquí estamos fortaleciendo mucho. Y para él son las mismas 2:30 de la mañana que yo, pero bueno, él suele tener horarios más disímiles que los míos, que también son disímiles, y es un lujo que esté participando Mauricio también, alumno de muchísimas clases en el seminario hace varios siglos atrás, más que varios siglos, del siglo XX, un siglo seguro atrás, del siglo XX, así que una alegría inmensa. A Sarita, muy bien Sarita, Marita. Maricel, Maricel, si me ayudás de dónde sos, que creo que no lo recuerdo, tal vez de bruto yo, de no buena memoria. A esta edad y a esta hora es permisible no tener buena memoria. De Colombia. Ayúdame, Maricel, de dónde sos, me lo puedes escribir en el chat o De decirlo. Colombia, dijo. De Colombia, no la escuché. De Bien, Cali. Maricel, ahora subo un poquito el volumen yo. Ahí está. Maricel, ¿de dónde de Colombia? De Cali. De Cali, Calenia. Ciudad Ujú. hermosa que estuve 3 veces por lo menos durante un par de unas semanas muy largas, 3 semanas, un mes. Estuve varias veces ahí, así que una alegría, Maricel, una Gracias. alegría. ¿Cómo llegaste, Maricel? ¿Lo publicó alguien de la NUSI o llegaste por la propaganda de Facebook? No, porque yo tengo un amigo que es judío y lo sigue a usted. Ah, Rubén ah, Roa. ¿quién Arenas. es? Rubén Alejandro. Arenas. Entonces él me manda el link. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y espectacular, así que todos los martes ya sabés que no tenés que esperar que él te mande. Ah, acá está, Samsung, claro. Pero es que Leticia no, si no me Jaimes, mandan el link, él no lo tengo. Como no, usted no tiene mi WhatsApp, ni yo tengo el suyo, yo no te sé. doy el WhatsApp mío, te doy WhatsApp ahora, yo lo voy a escribir ahora, yo lo voy a escribir acá en el chat mientras esperamos un minutito, lo escribo para todos y voy a mandarte directamente el teléfono mío de Israel,
Directamente es más fácil, 972-55-268-9653. Bueno, Y ahí te agrego un grupo y, uy, con hola. minúscula no es muy grave. Pero, ¿dónde está? En el chat no lo Ahora veo. lo vas a ver, ahora lo vas a ver. Ok. Te va a aparecer en el chat. Bu- Ahí abajo dice chat, pones chat y lo ves. Ya. Este es el teléfono mío de Israel, me mandás y Maricel ya sé que estás acá. Buenísimo, buenísimo. Así que es una alegría inmensa que estemos. Esperamos Ya. un minutito más y empiezo, que normalmente empezamos muy puntuales, no hay 30 exactos, pero hay 34 y 35. Vamos a darle 30 segundos más de changüí a que se agrega alguno que siempre hay gente que suele entrar más tarde. Y hay muchos que lo ven en diferido en la plataforma, en Facebook, en YouTube, en muchas formas. Este teléfono, ahí está, bienvenida Maricel, espectacular. Gracias, Carmen, que sacaste la cámara, estaba bueno verte. Ahí está, volviste a poner la cámara. Una alegría. Muy Estoy bien. haciendo, Le Rabino, estoy cuento a haciendo unos Maricel. trabajos. Los que estamos acá, bueno, de Cuarzaba somos dos, de Buenos Aires, de Morón, que son todos lugares cercanos de Gran Buenos Aires, que es Buenos Aires, hay gente de Mendoza, hay gente de diferentes lugares, de Perú. Carmen está en Perú, en una ciudad que se llama Tarapoto, y Sarita, Jorge, Aarón están en Mendoza, igual que Eduardo. Aarón es chileno y argentino. Camilo está en Panamá, si no me equivoco. Hoy tenemos unos cuantos, pero muchas veces se amplían los países y realmente hay gente de muchos, muchos lados. Hay un amigo que nos ve en Facebook a veces cuando puede desde Francia y hay gente desde otros países también que se suelen sumar. Así que bueno, un gusto a todos y siendo y 34 y 35 empiezo. El título es 9 de Af de la destrucción a la redención. Yo voy a hablar de algo parecido, no similar. No le pregunté a Mauricio si para Tisha B'Av él va a participar si hay Arbit en Ranana o si va a participar de Farsaba, de la Kehilá, donde soy el rabino, la comunidad que queda a 200 metros de su casa. Voy a hablar de algo similar desde otro lado. ¿Sí? Primero, ¿qué es el 9 de Av? ¿Y qué ocurrió el día del 9 de Av? El 9 de Av, de acuerdo a la tradición judía, ocurrieron varios hechos que en general se definen como hechos muy tristes. El primer hecho que ocurre, de acuerdo a la tradición, el 9 de Av, es cuando el pueblo de Israel está por entrar a la tierra de Israel, después de haber salido de Egipto y haber pasado muy pocas semanas, se encuentran prontos a entrar a la tierra de Israel y no es muy claro quién, ni cómo, ni por qué. Hay una necesidad de ir a espiar, a revisar a dónde vamos a entrar, cómo son las ciudades, cómo son las personas, qué frutos tienen, etcétera, etcétera. Y no es claro, porque de alguna forma, y quiero explicar que no es claro, si Dios nos saca de Egipto de acuerdo al relato bíblico, sin ninguna otra explicación que es innecesaria. Cuánto creemos o no, cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad, es un problema de cada uno. Pero lo que no puedo es decir otra cosa que lo que la Torá dice. El pueblo de Israel es sacado de Egipto por Dios mediante las 10 plagas a los egipcios. En el desierto vamos recibiendo maná, se nos conduce con una nube de fuego y una columna de nube y una columna de fuego de día y de noche. El pueblo depende de la comida que Dios le da, desde carne hasta la maná, constantemente. Y ese mismo pueblo, esa misma generación que hace 2 meses, 2 meses
vio todos esos milagros, de golpe necesitan pruebas de que la tierra ellos la pueden conquistar. Hubo un gran actor argentino, hoy lo hablaba con Mauricio, que cuando murió, a mí me generó un duelo inmenso y estuve un par de semanas muy mal, que para mí entender es uno de los más grandes actores argentinos y que yo vi en mi vida, que se llamó el señor Alberto Olmedo, que generalmente se lo tomó solo como actor cómico y pareciera que ser actor cómico no es ser actor. Y fue un actor extraordinario, aparte de seguramente una gran persona, pues todo el mundo hablaba maravillas de él en vida y después de su muerte, muy joven, en el año 89 90 por ahí, me puedo equivocar. 88, ¿Qué año? 88, 88, no me enero del equivocaba 88. mucho, no me equivocaba mucho. Y en el verano, y cuando Alberto y Olmedo tenía un personaje que terminaba siempre el sketch y decía, y si no me tienen fe, sí, el Mano Santa. Y así era el personaje, tremendamente bueno. Johanan desde México también, de como una lagunera, se sigue agregando en Ciudad de México, no Ciudad de México. Y el pueblo no tiene fe, porque después de todo lo que vivió necesita ver para creer, para creerle a Dios que ellos van a poder conquistar. Mandan 12 espías, los 12 espías cumplen con lo que tienen que hacer, vuelven con frutos, cargando frutos muy pesados, que es la señal del Ministerio de Turismo de Israel, como cargan los frutos entre varios, porque pesaban demasiados kilos, racimos y frutos muy grandes, el símbolo del Misada Tayarut, y el pueblo inmediatamente, 10 espías agregan a lo objetivo. Los pueblos son grandes, están amurallados, los hombres son enormes, tienen que utilizan armamentos que nosotros no utilizamos, tienen otro tipo de tecnología. Creo que ya habían entrado en la edad de bronce o del hierro y el pueblo de Israel no conocía esos armamentos, esas estructuras. Me puedo equivocar cuál de las evoluciones tenían, pero enseguida agregan una opinión. No vamos a poder, nos van a destruir. Nosotros somos como hormigas, como langostas entre ellos, nos van a pisar. No vamos a poder ingresar. Estos 10 dicen eso, dos no. Dos salen a callar a los 10 que hablan y le dicen, si Dios nos dijo que podemos, podemos, vamos a poder con ellos. ¿Cuál es el final de la historia? La Torá es narrada, que Dios le dice, ustedes no quieren entrar, tienen miedo, no entren, no es un castigo. Ustedes no quieren entrar, no entren. Toda la generación de ustedes va a morir en el desierto. Y lo que empezó siendo una travesía de unas pocas semanas o meses, se convirtieron en los 40 años del desierto para cruzar el desierto de Sinaí, donde 38 de esos 40 años se tuvieron en un solo lugar. Después se iban moviendo de un lugar a otro, pero no es que necesitan. Si yo hoy me voy caminando a Egipto de donde estoy, tardaré 3 semanas para llegar a donde estaban los judíos en la tierra de Goyen. Un mes para mover un par de centenares de miles o millones de personas se puede tardar 3 meses, 4 meses. De eso no se tarda. Caminando 15 kilómetros por día, 20 kilómetros por día. Yo no estoy a más de 700 kilómetros del Cairo. 800 kilómetros. Hagan la cuenta. Sí, no, no es tan difícil. Justo de vuelta, yo tomo a Mauricio como ejemplo, que se nos fue. Acá está, no se fue. Que él en el colegio trabaja es profesor de una materia y está terminando como guía de turismo. Una caminata, es una caminata. Es mucho, 20 kilómetros, es mucho, 10 kilómetros, se tarda 6 meses. No, no, no. No tardas más en llegar a Egipto, no, no es tan difícil, no es tan difícil. Y menos en una época donde no había otra forma de ir que caminando. No, no, no había motos, no había aviones, no hay helicópteros, no hay micro, no hay camiones. Entonces la gente estaba acostumbrada a caminar.
Hoy en día no tenemos esa fuerza, esa capacidad, porque la perdimos, porque tomamos ascensores, porque somos más débiles. El pueblo no tiene fe. Cuando estos 10 se rebelan, de acuerdo a la tradición, y dicen, nos van a destruir, nos van a matar, Dios le dice, lloraron en vano, de ahora en más, esta noche van a llorar con causa. Y de acuerdo a la tradición posterior, ese día que el pueblo se niega a ingresar por miedo y que pide no ingresar, es el 9 de Af. Y de acuerdo a la tradición ocurre algo muy interesante, es muy lindo el concepto, que esto, la primera vez que lo escuché, lo dijo un gran maestro, que hoy o ayer pude ver una foto de él, que un viaje a Israel tuve el honor y placer de ir con él, que ya falleció, mi gran maestro y rabino Baruch Plavnik Zichrono Libraja. De bendita memoria, que le enseñó que el Midrash dice que todos se acostaban, hacían tumbas como en la arena el 9 de Af, la noche del 9 de Af. Y algunos ya no se levantaban, hasta que después de 40 años se levantaron todos. Y esa fue la señal de que ingresaban a la tierra de Israel. No es un castigo. Si yo le digo a mi papá, y soy un adolescente, no quiero estudiar, y tratan de ponerme profesor particular, de estimularme, me prohíben cosas, me enseñan, me estimulan el estudio, pero no quiero estudiar, quiero trabajar, y me empecino. Entonces mi papá me dice, fantástico, no estudias, entonces vas a trabajar. ¿Es un castigo o es lo que yo quiero? No, Gustavo, no hay ningún castigo acá. El pueblo no quiso entrar a Israel, tenía miedo. Y Dios le dice, no quieren entrar, no entren. Acá no hay castigo. Pero como el llanto fue en vano, porque podían haber ingresado, porque le faltó fe y autoconfianza, ¿qué ocurre? Le dice, Bejiat Hinam tuvieron un llanto gratuito. Bueno, ahora van a tener Bejial Adorot, un llanto para las generaciones. Y de acuerdo a la tradición, el 9 de Af ocurre que el templo de Jerusalén, el primero y el segundo, son destruidos el 9 de Af. Después el Talmud va a discutir si es el 9, el 10, va a haber 2 días que se unifican en uno. Pero el 9 de Av se convierte en la tradición judía y junto con este hecho muchos otros más en la historia que ocurrieron cercanos o el 9 de Av como lo que se mal llamó la decisión final, la solución final del problema judío. Los judíos no teníamos ningún problema y la solución final es un eufemismo para exterminarnos en la Shoah. Fue tomado un 9 de Af. El atentado a la AMIA fue un 9, un 10 de Af. Pero siempre muchas de las tragedias del pueblo judío ocurren alrededor del 9 de Af. Muchas. Y el 9 de Af, por la doble destrucción del primer templo de Jerusalén en menos 586, y la segunda destrucción del templo de Jerusalén y última en el año 70 de la era común, hace 1955 años, y la tradición lo considera el día más triste, el día que simboliza la destrucción. ¿Qué es lo interesante y cuál es el concepto complejísimo que genera discusiones hasta el de hoy en día y que de los que yo entiendo que somos gente de buena fe, judíos o israelíes de buena fe, y que interpretamos que hay un objetivo, un sentido, nos encontramos envueltos en un conflicto muy grande, que es parte del conflicto actual de la existencia del Estado de Israel, de la causa de la existencia y de cómo analizamos la existencia del Estado de Israel tiene que ver con lo siguiente. Claramente, desde el punto de vista militar, último, en el menos 586 entró Nabucodonosor, Nabucodonosor o Nebuchadrezzar, como figura en el Tanaj, un rey de Babilonia o persa, porque eran ellos mismos que se conquistaban diferentes grupos que integraban lo que hoy es Persia, que es Irán, probablemente Irán, Irak, pero era un imperio. Nebuchadnezzar va y conquista Jerusalén. Seguramente Nebuchadnezzar hubiera podido conquistar Jerusalén cuando, cómo y de la forma que hubiera querido, porque era una potencia.
¿sí? No hay que analizar mucho la responsabilidad de Argentina. Si Estados Unidos o Rusia deciden invadir Argentina, lo invaden, porque tienen un potencial militar tan incomparable que no hay forma de detener esto. Entonces, una forma histórica y válida, no inválida, y válida de todo esto, es que eh, la potencia nos conquistó. Y en el 70 ni más ni menos que probablemente el imperio más grande que haya existido en la historia en Occidente, que fue el Imperio Romano, con más innovaciones culturales, sociales, legales, jurídicas y hasta de ciencias. Realmente un imperio muy, muy fuerte que tenía tantas legiones que mandaba una, dos, era voluntario el dominio de un pueblo tan chico como siempre lo fuimos, que es el pueblo judío, aún desde lo militar. Hay alguna trampa en lo que digo chiquita, que la explico muy simple. Siempre fuimos pocos y no tuvimos una gran potencia militar, salvo dos pequeños momentos que también hay que relativizarlos, uno con el rey Salomón, tres pequeños momentos, tres momentos. El segundo con un rey de los Hashmonaim, de los Macabeos, que es Alexander Yanai, que conquista y conforma el Israel más grande que haya existido en la historia. Y el tercero también, donde muchas veces nos creemos, es el Estado de Israel actual, que claramente es una potencia, pero que sin lugar a dudas, si no juega en la geopolítica mundial y hay alianzas de uno y de otro, no tiene sustancia como hoy no la tiene ningún país. Ninguno es totalmente independiente de los demás, ninguno. Todos necesitamos de alianzas, apoyos, todos. Estados Unidos, Rusia, China, todos. Digo, para Japón, Europa, ninguno sobrevive solo. Siempre hay dependencias. Y la doble destrucción, yo explicaba, fueron destruidos por estos dos invasores imperios, que no eran ni demasiado malos, ni demasiado injustos, ni demasiado antisemitas, ni demasiado nada. Conquistaban. Especialmente ni Nabucodonosor ni Tito, ¿sí? En Roma, en el año 70. Ahora, la tradición judía tiene un concepto que en algunos momentos me duele y me parece muy injusto, y en otros momentos siento un gran orgullo. Y lo que probablemente sienta son las dos cosas juntas. La tradición judía tiene los profetas, la interpretación de la Torá, los sabios del Talmud, tienen un concepto de moralidad y de ética tan alto. Por supuesto, hay que entender cuando hablamos del rol de la mujer, del extranjero, etcétera, etcétera, que estos libros fueron escritos hace 3000 o 2000 años, donde hay un montón de fuentes que pueden encantarnos y fascinarnos y un montón de frases que nos pueden repugnar y chocar. Hay muchas sobre el vínculo con la mujer, con la homosexualidad, con el extranjero, muchísimas tremendamente positivas y algunas que no lo son, como lo hubo siempre, pero hay que entender que estamos hablando de algo que fue escrito hace 3.000, 3.500 años, 2.500 años, y el Talmud terminó de redactarse hace 1.400. ¿No? Entonces hay que entender que hay frases de una ética y de una moral diferente a la que nos toca vivir ahora, que gracias a Dios avanzó. No podemos mirar la hojita a esta distancia, hay que alejarnos 10 metros nada más y mirar el bosque y entender que el mundo avanzó, con enormes retrocesos, la Shoah entre otros, el genocidio del 7 de octubre entre otros, el atentado a la AMIA entre otros, y los sufrimientos de tantos pueblos entre otros, pero groseramente el mundo avanza, aunque no lo podamos entender porque lo vemos miopes, lo vemos a muy corta distancia. La tradición judía tiene un nivel de moralidad y un nivel de autoexigencia, no de exigencia, de autoexigencia que es durísimo. Entonces, la ley del pueblo judío, la halajá, la gadá,
el Talmud, la visión de los profetas y la de muchos de los judíos en Israel y fuera de Israel, le exigimos al judío, a la comunidad judía, a al Estado judío o al político judío, algo diferente de lo que le exigimos al político, al Estado colombiano, mexicano, peruano, francés, argentino, chileno o de donde fuera. Porque pareciera que nosotros tenemos que ser mejores que los paraguayos, los israelíes, lo cual es correcto y está muy bien, y al mismo tiempo no está bien. En el libro de Samuel aparece el pedido del pueblo a Samuel, el libro de Samuel en la Biblia, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, aparece el pedido del pueblo a Samuel: queremos un rey como todos los pueblos. Queremos ser como todos los pueblos. ¿Cómo funcionaba el pueblo de Israel? Funcionaba de una forma federativa. Eran tribus que a veces se la agarraban entre ellos durísimo, durísimo, con guerras durísimas y venganzas durísimas. Pero cuando había un enemigo extranjero, se juntaban bajo la figura de lo que te llama un shofet, un juez. El juez no era quien impartía justicia solamente. Básicamente era uno que era malo y que sabía que tenía carisma para juntar a todos, porque si todos juntos no nos defendíamos, por ejemplo, de los filisteos nos comían de a una tribu. Entonces había que unificar las tribus y ya la federación servía, pero había que tener algún tipo de líder, dictador, dirigente, por un periodo corto que duraba la crisis mediante era la guerra, por ejemplo, con los filisteos. Una vez que terminaba la guerra con los filisteos, que fundamentalmente fue el enemigo principal durante toda el Tanaj, volvía la federación. Tenían festividades en común, tenían una creencia en común, tenían algún idioma en común y no mucho más. Y no mucho más. De repente el pueblo ve que alrededor hay reyes y van y le piden a Samuel, el profeta: Samuel, queremos un rey, queremos ser como todos. Está mal querer ser como todos, es buenísimo ser como todos. Es casi imposible vivir separado de la normalidad que uno ve afuera. ¿Qué es normal? No lo sé. Pero si yo veo que todos hacen algo, es muy difícil abstenerme de no tener eso o no uno no importa las causas, pero es muy difícil entender que un cubano, más allá de lo que defendamos o ataquemos al comunismo o a Cuba o a lo que fuera, vea que todo el mundo y a 200 kilómetros de él consumen, viven, disfrutan, lo cual tampoco es del todo cierto, sí, la libertad. Y decimos no. Y ver que todos compran, que todos tienen, que todos tienen internet, que hay libertad, que hay elecciones, pero vos no. En un momento uno dice: yo entiendo que no está bien eso de Cuba, pero si todo el mundo lo hace, yo quiero eso. Es muy difícil sobrevivir en un mundo diferente. Entonces el pueblo dice: queremos un rey. Y Samuel le dice: no me gusta mucho la idea. Vamos a ponerle reglas al rey, que el rey no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer lo otro. Básicamente, que el rey tiene que o no ser muy rico, no enriquecerse a costa del pueblo, conocer la ley, cumplir la ley y ser un ejemplo. Más o menos se resume así lo que el Tanaj dice, que no es exacto. Y tienen un rey. Y el pueblo de Israel se convierte en un reino como otros reinos. ¿Saben cuánto dura ese reino? Un soplo. Saúl, que es todavía un rey tribal. David, que deja de ser rey tribal para consolidar el poder alrededor de él. Y Salomón. Hay un nivel de corrupción tan grande y de ingreso de culturas y de tradiciones extranjeras y de impuestos y de problemas que genera la muerte de Salomón la escisión entre dos reinos, el reino de Judea y el reino de Israel, de dos tribus o tres tribus contra otras 9 o 10. 10 tribus. Sí, alrededor del norte con el reino del sur. El de Israel era mucho más fuerte, el de Judea estaba ensimismado de alguna forma. Y nos separamos. ¿Sí? Porque no se soportó. Ahora, ¿cómo llego
de la destrucción a la redención. El día de Tisha B'Av, que es el día más triste en el calendario judío, coincide, y la tradición dice, que en el mismo día de Tisha B'Av nace el Mesías, porque del dolor y de la crisis viene la redención. Y la redención y la destrucción están juntas. Del dolor, de la caída, del fracaso viene el éxito. Del desamor yo me encuentro a mí mismo. Del dolor yo vuelvo a buscar la felicidad. Y como la tradición judía dice, que esto no lo dije que lo iba a explicar y no lo expliqué, por este nivel de autoexigencia y autoflagelación, de considerarnos mejores, pero no mejores porque racialmente soy mejor, que es un concepto repugnante y contrario a lo judío, sino porque de acuerdo al pacto que hicimos con Dios y al Talmud, yo tengo, yo tengo que amar gratuitamente a los demás. Abat Hinam. Y el templo fue destruido, entre otros motivos, por Sinat Hinam, el odio gratuito. El odio gratuito no es, si Carmen vino a arruinarme la vida, está bien que la odie, o por lo menos que la limite. La tradición judía no es tan estúpida de pedirme que yo ame al que me viene a matar, pero no el odio gratuito. Lo que me tiene que salir espontáneo hacia el otro, no importa quién es el otro, es amor. Y el odio gratuito genera destrucción. El amor gratuito genera redención. ¿Qué es lo que no hicimos o qué es lo que hicimos mal? Sinat hinam. La palabra hinam es un problema en hebreo ahí. El odio, está mal odiar. Pero digo, si alguien en una comunidad a mí me echó, me maltrató, me difamó, no es bueno el odio porque me arruina la vida a mí, porque al final no me permite crecer. Pero en última instancia está justificado. ¿Cómo no voy a tenerle bronca al que me arruinó la vida? ¿Cómo puedo pedir a los sobrevivientes o a los familiares de los secuestrados del 7 de octubre que no odien o le tengan bronca a los terroristas o al fundamentalismo islámico? Jamás, es absurdo. Hay una causa. ¿Cuánto le sirve odiar? Es un problema de un psicólogo que todos conocemos la respuesta. Odiar no nos sirve a nadie nunca, pero es humano, es válido. ¿Cómo no voy a odiar? Es un sentimiento humano y está bien. Tenemos que tratar de amar gratuitamente y no odiar. Pero hay un justificativo. Pero cuando el odio es gratuito, significa que no importa la causa, yo parto del prejuicio, del odio, de la destrucción del otro. Otro argumento para la destrucción de los dos templos es la falta de escuelas. La falta de escuelas. Es inconcebible, genialmente inconcebible. ¿Qué dice la tradición judía? Que si bien fue Nabucodonosor y Babilonia, y si bien fue Tito, Vespasiano y los romanos, en realidad fue Dios mismo el que nos abandonó. Pero Dios no nos abandona porque es muy malo o re malo, como digo yo en mi casa, jugando. Vos sos re malo, re mala. Dios no es re malo. Dios hizo un contrato conmigo, como lo hizo la señora Ilana en la casa que estoy viviendo. Yo a Ilana todos los meses le pago e Ilana me permite vivir en este departamento, como hace Mauricio con su locatario. El día que no pague, no es que Ilana es mala. Será intolerante si no me espera 3 días, será intolerante si no entiende un problema económico de salud, será una tonta. Pero hay un pacto. Si yo no cumplo mi parte, ella no cumple la suya. Acá hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no cumple con la ley, no actúa con amor gratuito, con educación, de esta forma, Dios viene y dice, ¿saben qué? Yo me voy, yo me voy. El que se va al exilio es Dios y el pueblo judío queda solo. Por lo tanto, lo que el Talmud va a decir concomitantemente, qué linda palabra me salió, a esta hora nada más me puede salir, a horas normales no me va a salir nunca, y concomitantemente con esto, es que el pueblo de Israel, por supuesto que fue Tito, Vespasiano y Nabucodonosor, y el Talmud lo describe, pero la responsabilidad propia es inmensa. Yo soy el responsable
de mi destrucción, no el otro. Yo soy el que no cumplí con la parte del pacto, por lo tanto Dios me abandonó, pero me abandonó porque yo no cumplí con el pacto. ¿Y cuál era la parte del pacto? Cumplí con la ley. Y quiero decir, en serio, alguna vez me lo explicó, esto tan simple, pero en una clase de rabinos, un rabino desde Estados Unidos o Israel hace 3 4 años, estando yo en Mendoza, dijo, es interesante que no hay una en contra de la ultraortodoxia israelí, de lo que escriben grupos no ágidas, de lo que escriben gente que creo que no entienden nada de judaísmo, ultraortodoxos judíos también, que tergiversan. Nunca la destrucción del templo de Jerusalén porque un hombre tocó a una mujer menstruando. Nunca. En el Talmud no aparece la causa. No es porque un hombre no comió kasher. No es porque no respetamos Shabbat. Ni siquiera porque no hicimos Brit Milá, circuncisión. No aparece ninguno de esas. Nunca. No hay ninguna. Todo lo que aparece básicamente es la falta de inversión en educación, el odio gratuito entre hermanos, que por otra parte está descrito en el Tratado de Gitín, donde describe de una forma criminalmente honesta y genial cómo se llega a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Es genial la descripción. Alguna vez lo estudiamos estas clases, las diarias previas a Yeda y en Yeda también los textos del Talmud en castellano. Es genialmente triste, pero genial la descripción de Kamsa y Bar Kamsa y cómo va la piedrita que cae por la montaña convirtiéndose en una bola de nieve inmensa que termina una causa y una discusión intrascendente que podía haberse solucionado a tiempo, convertido en la autodestrucción del pueblo de Israel, donde Vespasiano no le queda otra que destruirnos. Esa es la descripción del tratado de Gitín en el orden de mujeres de Nashim en el Talmud de Babilonia. Es terrible, terrible echarnos la culpa de nuestra destrucción, pero por un lado es lo más sano. Y por otro lado, es muy complejo ese nivel de autoflagelación. ¿Por qué lo vinculé con el Estado de Israel? Y los que no siguen, el que está afuera y lo sigue lo puede seguir igual que ahora, pero el Estado de Israel probablemente en los últimos 2 años y medio esté pasando el momento más difícil y la crisis más compleja desde que fue fundado, 1948. Y en las últimas semanas, probablemente las semanas más difíciles en su historia, que es muy difícil, pero tengo el privilegio de estar acá y poder entender un poquito más. Donde después de la masacre del 7 de octubre y de una guerra que no terminó nunca, y de una población palestina que lamentablemente en su mayoría, o por lo menos silenciosamente en su mayoría o totalidad, fue cómplice con el secuestro y asesinato de 1.200 personas más 256 civiles que fueron secuestrados, de los cuales fueron negociados ya 206, muchos fallecidos y fueron enterrados en Israel como correspondía, muchos no judíos, muchos no israelíes, quedan 50 aún, y 1.200 personas fueron masacradas. Israel entra a Gaza en esa guerra. Entra necesariamente o innecesariamente, es una decisión política muy compleja, cómo entra y para qué entra. A eso hay que sumarle 920 y tantos, 930 y pico soldados fallecidos, la enorme mayoría en Gaza, algunos en el norte del Líbano contra otro grupo terrorista que es Hezbollah. Cuando hablo grupo terrorista, y quiero aclarar, más allá de una discusión donde vale ser de centro izquierda, de centro derecho, de derecha, y creer que los palestinos tienen derecho o no tienen derecho, con unos límites o otros límites a un Estado, que es totalmente válida la discusión, ni Hezbollah ni Hamas buscan la existencia del Estado palestino, lo que buscan es la destrucción del pueblo judío y de los infieles en general, especialmente Hamas, porque parte de un concepto teológico donde el que no es como él merece. Por esto son capaces de cualquier cosa. Es muy complejo, más allá de la corrupción inmensa, donde los líderes comen muy bien y viven en Qatar y en Asia mismo, en niveles muy altos de vida con mucho dinero, y el pueblo, más allá de la flagrante mentira de la hambruna, la pasa muy mal. Lo hablábamos hoy, no comen muy bien. De ahí
a morirse de hambre por culpa de Israel es falso, porque el único país que les pasa alimentos es Israel. Lo que pasa es que la población de Gaza está dominada por los terroristas que se apropian de los alimentos y se los venden o coimean para tener más gente que pueda convertirse en mártires que sea luchando contra el ejército de Israel. Ahora, ¿por qué está pasando unas semanas más complejas? Porque después de 2 años de haber entrado en Gaza no domina prácticamente nada. Las mismas ciudades que ya había limpiado las vuelve a entrar 3 veces, 4 veces, porque sigue habiendo 50 secuestrados que no se los encuentra, porque cuando se cierran las fronteras algunas semanas o algunos días y no se deja pasar comida no sirve, cuando se deja pasar comida no sirve, porque Israel les brinda la luz y el gas, aunque suene estúpido lo que estoy explicando porque la opinión internacional se volcó totalmente en contra y porque el resultado de esta guerra es tétrico en cantidad de soldados muertos israelíes en la población de Gaza, más allá de que la hambruna no es cierta y es una falsedad y la foto que salió en todos los diarios es un nenito que tiene un problema genético que Israel permitió salir y que está internado en Italia. No tiene nada que ver con la hambruna, es una falsedad. La están pasando muy mal y si algo no envidio está el pueblo gazatí hoy en día, tampoco a los familiares de los secuestrados, que hace 663 días o 64 no tienen a sus hijos o a sus padres, a sus novios, a sus novias, a sus amigos para abrazar. Para nada. Y a los 1200 fue la familia que enterraron y vieron cómo mutilaron, violaron, pusieron en el microondas, abusaron, balearon, fotografiaron orgullosos mientras los amasijaban el 7 de octubre en minutos. Civiles, en Kibutzim, todos de izquierda que querían el diálogo y que reconocían lo humano en el otro, pero el otro no te reconoció como humano. Eras un perro para el otro, y un perro en el peor sentido de la palabra, porque un perro merece respeto, cuidado, y hablábamos del valor que tiene el perro para una familia, una persona sola. Un animal, los animales merecen respeto, tienen derechos, que muchas veces no tenemos los humanos, o no nos brindamos entre nosotros los humanos, tener tenemos. Entonces, el Estado de Israel se encuentra ante un conflicto gravísimo cierta lógica y no tengo muy clara la postura. Tengo muy clara mi postura política en contra de quién, a quién votaría, más o menos, no a quién votaría, en contra de quién votaría. Es mi postura. No sé a quién votaría, pero votaría en contra de. No importa en contra de quién y que opina al revés es válido. Israel esta guerra la termina bastante rápido si cierra las fronteras de Gaza y no deja entrar un gramo de comida más por un mes. Y es mentira porque la deja ingresar y hay miles de camiones diariamente, centenares de camiones. Si no entra electricidad y no entra gas. Si Israel decide en serio militarmente destruir Gaza, como algunas vez dijeron colegas míos, Israel puede convertir Gaza en una playa de estacionamiento en una hora, el poder militar. ¿Cuál es el problema de este? El problema de esto es que hay 2 millones de personas. No hay 50.000 víctimas, los números son falsos, pero aunque hubiera 5.000 es gravísimo. No hablo del número, el número es falso. Pero es gravísimo lo que ocurre en Gaza. Israel puede entrar y exterminar todo en 2 minutos. Pero primero hay una población de 2 millones de personas que éticamente no se puede destruir. No se debe destruir. Se debe tratar de respetar. En segundo lugar, si esto a mí no me importara, que nos importa a la enorme mayoría de los seres humanos y de los judíos y de los israelíes, que nos importa, hay todavía 50 hermanos nuestros que están siendo secuestrados en túneles que tienen una vida inmunda, porque no les permiten comer, ir al baño, tienen enfermedades. La Cruz Roja hace todo menos atender a los judíos. Se preocupa del hambre de los demás, pero de los secuestrados nunca, nunca, nunca se preocupó. Como no se ocupó en la Shoah más que hacer una propaganda pro-nazi. La Cruz Roja. Es vergonzoso el rol de la Cruz Roja y Naciones Unidas y de la UNRWA, todo. Es vergonzoso el rol. Pero Israel dice, ¿qué hago? Si cierro las fronteras y los mato de hambre, primero, éticamente es repugnante. En segundo lugar, los 50 refugiados corren peligro. Si no lo hago,
Entonces, no estoy apretando para que realmente cedan. Y atrás de todo esto está este concepto de autoexigirnos nosotros y el mundo que estemos por encima de cualquier nivel ético o moral de cualquiera de los países de los cuales todos provenimos, pertenecemos también. Porque pareciera que en África puede hacer esto, en Asia puede pasar esto, en los países árabes, en Israel no puede pasar. Atrás de esto hay muchísimo del más furibundo y repugnante antisemitismo que existe en el mundo hace 2000 años. Y al mismo tiempo hay una responsabilidad judía que tiene que ver con esto del Talmud, tiene que ver con esto de por qué destruimos el templo, por qué el templo fue destruido, por culpa nuestra, por odio gratuito, por no haber educación. Entonces se mezclan dos conceptos que para mí son complementarios y son muy duros. En el foro de rabinos, varios rabinos pidieron que los rabinos firmemos cartas en Estados Unidos o en Israel a favor del diálogo, la convivencia, olvidándonos que del otro lado, ¿qué convivencia hay? Salieron a violar, matar y poner nenes en el microondas. Como que hay una exigencia de seguir pensando que el otro es bueno y que hay que poner la cara, el cuerpo, la familia y la vida por amor a costa de cualquier cosa, con cierta inocencia que por un lado es genial y por otro lado es absurda, es absurda. Y al mismo tiempo hay una necesidad del Estado de Israel. De vuelta, queremos tener un rey como todas las naciones. Herzl, genial, uno de los 4 o 5 judíos más importantes de la historia, tuvo la idea de que el pueblo judío tenga una nación como los franceses, como los italianos, como los alemanes, como los argentinos, como los norteamericanos. Y lo logró. Se puso un tiempo de 50 años y él no lo vio, pero lo logró. Y lo genial es que llegó en 50 años. Brillante Theodor Herzl, en 1897. Escribió un libro y dijo, en 50 años vamos a tener un Estado. En 1947 comienza la fundación del Estado de Israel que se declara en mayo de 1948. Un proceso genial. Herzl que decía, queremos vivir en un país como todos. Y un país como todos necesita un ejército. Que a mí me enorgullece lo humano, lo eficaz, lo popular, lo sano que es el ejército de Israel. Y al mismo tiempo me avergüenza que no podamos ser un país como Costa Rica sin ejército. Gran parte de la tecnología israelí, porque Israel invierte de 1948 en investigación, en tecnología, en startup, en todo eso, por eso Israel es una potencia mundial, pero gran parte se debe al ejército y al mismo tiempo un porcentaje inmenso del PBI de los impuestos va al ejército. Si no les importa la economía, 3 años de la vida de cada uno de nuestros hijos va al ejército. Y si no les importa ese dato, uno de cada decenas de nuestros hijos no vuelve vivo. Y los adultos 1 mes por año y desde hace 3 años, prácticamente sin interrupción, hacen miluim, son reservistas. El costo es altísimo. Entonces, ¿por qué de la destrucción a la redención? Porque el desafío, y Dios quiera, ojalá no me equivoque, es muy ilusa mi opinión. Si termina todo esto, yo creo que inmerecidamente y creo que repugnantemente en forma inmerecida, premiando a los palestinos con un Estado, después de una masacre y un genocidio como el que ocurrió. Si ocurre, tal vez sea el comienzo de un proceso de paz, definitivo y absoluto, de reconocimiento mutuo, donde no haya más, como dice el profeta Isaías, que cada vez que en mi templo se lee, dice, como está escrito, lo hizo el Goy Jeref, lo el Meduo de Milhamá. No va a levantar un arma, un hombre contra el otro, ni se van a enseñar, se van a entrenar más para la guerra, como dice Isaías. A mí me emociona con lágrimas. Y es tan absurdo, parezco tan idiota creer que en el mundo puede no haber guerra cuando desde que hay mundo siempre hubo guerra por diferentes motivos, no me importa el análisis si comunistas, si no comunistas, si capitalistas, si
en la lucha de clases, o si por el poder político, o por la energía, o por la religión, no me importa. Lo que hay en Israel no es una lucha por la religión, absolutamente, no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Hay fanáticos de los dos lados? Sí, claramente. Del lado israelí los fanáticos ocupan un lugar que me preocupa y me molesta, sí, pero todavía están dentro de un juego democrático. Del otro lado no. Los fanáticos están fuera de todo juego democrático y de todo límite legal. Hay una diferencia abismal. Fanáticos son los dos, pero uno está dentro de un juego democrático que tiene límites peligrosos y personas nefastas, pero dentro del juego democrático, y el otro está fuera del juego democrático. Entonces, la redención tiene que ver con seguir teniendo en algún lugar del corazón, seguir siendo Peter Pan, seguir siendo niños, seguir creyendo que tenemos un pacto con Dios, seguir creyendo en el sueño de Herzl, por el cual Herzl en el juicio con Dreyfus descubre y empieza a desarrollar su teoría, no era solamente tener un Estado, no es solamente el Estado de Israel es la única garantía de que no va a haber otra Shoah, no es poco, no es poco. Pero para lo que mis abuelos, tatarabuelos soñaron en algún momento de la forma que pudieron soñar. Tener un Estado judío y un Estado de Israel era para que seamos mejores. Es muy difícil cuando vivo en un entorno hostil. Es muy difícil cuando me quieren matar decir poner la otra mejilla, porque es un concepto muy hermoso, pero yo no quiero morirme, yo quiero vivir. Y si para vivir hay algo en la propia tradición judía que Din Rodef, alguien me persigue para matarme, mátalo primero, mátalo. Si te viene a matar, defendete. El derecho de defensa, el querer sobrevivir, el querer vivir. Yo lo decía muchas veces y con esto cierro. Y vuelvo después a Tisha B'Av, 3 minutos más. Es muy difícil para el quien no conoce o no vive en Israel hoy en día entender el dolor inmenso que cada esquina, cada coche y cada 20 metros, cada 10 metros, el pueblo de Israel tiene a los secuestrados, a los Jutufim, acá. Es una obsesión. Y es sanísimo que tengamos esa obsesión. Es genial, aplaudo. Y al mismo tiempo van a bailar. Vamos a bailar, vamos a consumir, vamos a estudiar, vamos a la ópera, vamos a comprar computadoras, vamos a comprar coches, vamos a comprar departamentos, como si estuviéramos en Disney World. Las ganas de vivir que se vive en la calle de Israel es fabulosa, de izquierda, de centro, de derecha, en plena guerra con Irán. 200 edificios destruidos, miles de familias que no tienen casa, 28 personas que murieron. Terminó la guerra con Irán y en media hora parecía que no había pasado nada. Hay una enfermedad y al mismo tiempo unas ganas de vivir extraordinarias. Entonces, ¿cómo se hace para de la destrucción y la destrucción entenderla no culpa de Tito o de Vespasiano? La destrucción por no haber cumplido nuestra parte. ¿Cómo hago para sobrevivir y defender a 1.200 personas que no fueron muertas en una guerra? Fueron masacradas, asesinadas en un genocidio. 256 que no fueron secuestrados en una guerra. Porque en una guerra no se secuestra gente civil. Soldado puede o no, pero un civil no. ¿Cómo hago contra eso y con lo que esto genera dentro del pueblo de Israel? Fanatismos, discusiones, divisiones políticas. De un lado y de otro hay un fanatismo de izquierda que es absurdo y un fanatismo de derecha que es repugnante. ¿Cómo hago para seguir teniendo valores? ¿Cómo hago para seguir creyendo que el Estado judío fue un sueño que tenía un objetivo sin ser iluso? Un tío mío, tío de mi papá, que mi papá quiso mucho, yo también, pero mi padre y mi papá fue al entierro de este tío en Estados Unidos, Mayer, tremendamente culto, muchos idiomas, hablaba hebreo a la perfección. Mayer le costaba entender por qué en Israel había cárceles, lo cual genera una sonrisa.
En las cárceles, quiero aclarar, no están solamente terroristas o árabes, ¿eh? Hay muchos judíos que cometen delitos, porque somos personas. Entonces, sin caer en el idealismo, que no es infantil, es puro, es el sueño de haber querido tener un país. Y cuando se logró después de tanto sufrimiento, Shoah fundamentalmente, pero para atrás de la Shoah hay muchos momentos tan duros como Khmelnytsky, como el Torquemada, como las Cruzadas, como muchos momentos de alto sufrimiento que no pudimos estudiar en la facultad por números clausus, que no nos dejaban integrar la sociedad, no podíamos votar, no podíamos ser votados, etcétera. Teníamos que vivir encerrados en guetos, no podíamos dedicarnos a ciertas profesiones, no teníamos nacionalidad, éramos apátridas. Es muy difícil seguir teniendo ese sueño de los profetas, de los valores, del pacto, cuando uno tiene que sobrevivir en una cotidianidad que nos aplasta. Y el Tisha B'Av es un poco el símbolo de esa crisis, de ese conflicto. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo soy un país como todos, que sea parte de Naciones Unidas y parte de que tengamos vínculos con Arabia Saudita, con Jordania, con Irán, con Siria, con Líbano, con Egipto, con todos, con Qatar, que Israel mañana abra embajadas en todos lados y ojalá las abran acá también? Acá no en Farsaba, en Jerusalén, que es la capital de Israel, o en Tel Aviv, ya a esta altura da lo mismo, pero al mismo tiempo tengo que existir. Y para existir no puedo imponerme a mí una ley diferente que a los demás, porque si no desaparezco. Entonces, Tisha B'Av es la destrucción y por otra parte empiezan a ser el Mesías. Es la redención. La redención tiene que ver con el concepto central de ser buenas personas, de actuar bien, de cumplir con nuestra parte del pacto. ¿Cómo se actúa bien? Puntualmente, hoy en la Franja de Gaza es un conflicto ético, personal, político, social y económico gravísimo. Porque haga lo que haga, estoy perdido. Y el antisemitismo y el peso de lo exterior hoy en día es inmenso y sin lo exterior, la crisis que hay y el conflicto entre los propios políticos e israelíes, si hacer una cosa, no hacer la otra, habiendo 50 secuestrados, eleva el conflicto no es un dilema, porque tiene muchas más que dos soluciones. Ningún problema es un dilema, los problemas son problemas, tienen muchas lados, que genera un dolor inmenso y realmente soy de centro, soy de izquierda, soy de derecha, yo me refiero a ese, yo soy de centro izquierda y evidentemente los extremos me repugnan, pero no tengo la solución, no tengo la solución, porque la solución no depende de mí solo. Israel se puede sentar en una mesa, pero si del otro lado no quieren, entonces es una negociación y lamentablemente tengo que negociar con el asesino de mis familias y de mis soldados, porque no tengo otra. Entonces es muy, muy complejo y de vuelta, alguna vez vamos a volver a estudiarlo en varias clases probablemente, pero todo el párrafo del Talmud de Gittin que describe la crisis del año 70, cualquier similitud con lo que ocurre dentro de Israel y dentro de Gaza es repugnantemente cierta, descripta con una claridad extraordinaria, extraordinaria. Sí, vale, digo, Mauricio, como entraste, vale agregar una opinión, vale lo que quieras, que es un gustazo. Y en Facebook no miré quiénes están. Normalmente hay muy poquitos. Y hay muy poquitos que escriben, después muchos que lo ven de otra forma. Momento, acá estamos. Ahí está. Vale, si alguno quiere hacer un comentario. No, muy bien, no podemos hablar porque nos mata la familia. Entendí, por la hora. Bueno, darle la bienvenida, que nos salude a Ítele.
a Valentín, a Edu Barsaski, a David, a Susana, que son los que no Entré saludé antes. tarde. Bueno, un abrazo enorme a ustedes. Simplemente contar con mucho, mucho orgullo, una mezcla de orgullo, de mucho orgullo, que Uri, mi sobrino, nieto de mis padres, por supuesto, hoy miércoles para mí, está llegando a Israel dentro de 10 horas, 12 horas. Y lo vamos a ir a buscar, él va a venir de su forma, pero lo vamos a encontrar en el aeropuerto y va a venir 5 o 6 días a nuestra casa y después va a seguir su vida en su lugar, con su forma, pero que esto me llena de orgullo porque es parte de este sueño. Es una tierra complicada, complicadísima. Estoy muy feliz de vivir acá, muy feliz y muy pleno. Tiene desafíos inmensos, desafíos sociales, éticos, económicos, de identidad, tremendos. Pero esta es nuestra casa también, como lo es la Argentina para los argentinos, para los judíos la única casa que tenemos segura se llama Estado de Israel, junto con nuestros propios pueblos y pertenencias y orígenes que uno, Mauricio se despierta a las 3 de la mañana para ver a River y todos festejamos cuando Argentina gana y seguimos los diarios a ver si, no todo el tiempo, pero si es 1,6 de inflación y a quién agrede Milei y qué pasó con Cristina y qué pasa con Colapinto y qué pasa con y los peruanos lo mismo, que están en Israel, siguen la peruanidad, pero uno tiene esta doble nacionalidad que es cierta, es correcta y está bien que así sea. Así que Dios quiera, en esta visión ilusa mía, bien infantil como la de mi tío Mayer, que todo lo que está pasando sea para que en 6 meses haya una paz definitiva. Y si mi tío Mayer lo creía de corazón y vivió con esta causa, permítame equivocarme igual que él. ¿Sí? Murió hace 15 años mi tío Mayer, pero permítame que yo pueda no morirme, vivir pocos meses hasta que esto se cumpla. Sí, no tan infantil de que el zorro viva con la oveja, de que el lobo, no tan infantil, pero con que no nos agredamos y haya reconocimiento de todos los países es suficiente. Y que devuelvan los 50 secuestrados y que no sepamos más de esto. ¿Sí? Bueno, y a todos, acá está mi teléfono, va para Maricel, que ya se lo dije, y al que no lo tiene, está mi teléfono en el chat para que me escriba y que yo pueda responderle y agregarlo al grupo de WhatsApp. Hay un celular de IEDA y al mismo tiempo en mi celular israelí tengo 5 grupos de IEDA para poder pasar información y que no se sumó al proyecto, otra vez ayúdenos desde lo económico para que IEDA cada vez tenga un sustento y podamos crecer y llegar a más gente y poder cumplir con el rol que tenemos, que es vivir en un mundo mejor. ¿Sí? Este sueño de respeto y de enriquecimiento y de reconocimiento del otro es el objetivo de IEDA. También ganar dinero y vivir de esto. Pero la misión de IEDA no es ganar dinero, es el objetivo principal, tiene que ver con esta forma de transmisión y de los valores judíos. Bueno, un abrazo enorme, creo que David, que te salude a vos también, se agrega Venezuela, que no lo había dicho, así que Venezuela, México, Argentina, Colombia, Perú, creo que ninguno más, y dentro de cada país estamos en diferentes ciudades, lo cual está buenísimo. Un abrazo inmenso y les agradezco que estén, ayuden a difundir a todos los que conocen y súmense como miembros plenos. Gracias. Hasta el próximo martes. Abrazo grande. Chao, Fabián. לילה טוב.